Bienvenidos a la clase de Sociedad y Economía en la Globalización. En esta clase 10 de la presente semana vamos a tratar lo que se refiere al proceso económico. ¿Qué es el proceso económico? Es un conjunto de lineamientos o fases que realiza el hombre de manera sistemática y ordenada con la finalidad de satisfacer sus necesidades. La finalidad del proceso económico es satisfacer todas aquellas necesidades que ya habíamos visto en la clase anterior y por lo tanto surgirá ese proceso económico como una respuesta a las inquietudes humanas. Dentro de las partes del proceso económico vamos a encontrar la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Tenemos entonces 5 fases del proceso económico que las voy a volver a repetir: la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Desarrollaremos a continuación cada una de ellas. La producción es la fase del proceso económico en el que se desplazan una serie de actividades encaminadas a la creación de bienes y servicios, los cuales están dirigidos a satisfacer las necesidades de la sociedad. En la fase de producción se reunirán los factores productivos clásicos, por ejemplo la naturaleza, el trabajo y el capital, que son los 3 factores productivos organizados por la empresa para generar bienes y servicios. Entonces, cuando se juntan estos 3 elementos, la naturaleza, el trabajo y el capital, se va a generar un bien y un servicio, y a esto se le llama producción. Primera fase. La segunda fase del proceso económico es la circulación. Circulación es una fase del proceso económico que consiste en el desplazamiento de lo producido, tanto bienes o servicios, al mercado. Voy a desplazarlo al mercado, punto de encuentro entre compradores y vendedores, para el respectivo intercambio de bienes y servicios. Como tercera fase del proceso económico encontramos la distribución. Es la fase donde se brindarán las compensaciones, retribuciones o pagos a los factores productivos que intervinieron directa o indirectamente en el proceso de producción. Habíamos hablado que la naturaleza, el trabajo, el capital, añadimos ahora la empresa y el Estado, son factores productivos. Pero estos factores productivos en la fase de la distribución se convierten en retribución. Vale decir que yo llevé el producto al mercado y en el mercado voy a recibir lo que sería una ganancia, o si es un banco, un interés, o si trabajo para alguien, un salario, si alquilo algo, una renta, o si pago un impuesto, lo que se llamaría tributo. Entonces a eso se le denomina de manera general retribución. Vuelvo a repetir: la renta, el salario, el interés, la ganancia, el tributo son retribuciones. Como cuarta fase del proceso económico encontramos el consumo. Es la utilización del bien o servicio, luego de la cual quedará satisfecha la necesidad. Y como quinto factor del proceso económico encontramos la inversión. Aquí se destina la parte del ingreso no consumido, es decir, el ahorro, a materializar o hacer posible la iniciación de un nuevo proceso de inversión. Entonces, en otras palabras, el ahorro sería el resultado del ingreso
menos los gastos. Cuando una persona ahorra es porque está haciendo una inversión. En otras palabras, la inversión es la aplicación de bienes a la producción de una ganancia futura en lugar de su consumo inmediato. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico que luego ustedes van a tener que aplicarlo a su especialidad. Imagínense de que una persona elabora una artesanía, produce una artesanía determinada. Vamos a decir un huaco, un llavero o una joya que tenga motivos incaicos. Esta producción, estamos hablando en este caso de un bien, de un producto, es llevado a una feria artesanal. En esta feria artesanal están otras personas que venden lo mismo. Ahí estamos hablando de circulación, o sea, es llevado a ese lugar. De ese lugar, que puede ser mayorista, es distribuido a otros stands o a otras tiendas donde los minoristas van a comprar lo que se ha producido. Luego vendrán los turistas a comprar estos productos, estos bienes, y hablaremos entonces de consumo. Y una vez que se ha vendido, que se ha consumido este producto o estos productos, hablaremos de que va a generar una ganancia y que esa ganancia va a permitir nuevamente ir a la fábrica y comprar el producto o comprarle al mayorista. Estamos hablando de inversión para nuevamente volver a venderlo y que se vuelva a dar este ciclo del proceso económico. En síntesis, no se olviden, existe la producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Son las 5 fases del proceso económico. A continuación veremos un video relacionado con el tema. El proceso económico consta de 5 etapas. La primera, que es la producción, la segunda circulación, la tercera distribución, la cuarta consumo y la I de inversión. Bien, ¿cómo aprendértelo? ¿Sí? De la siguiente manera. Te lo vas a aprender así. Por la palabra prosidicoi. ¿Sí? Mira, ve. Pro, producción. Sí, circulación. Di, distribución. Co, consumo. Y de inversión. ¿Sí? En los exámenes de admisión te vienen cuál es el orden del proceso económico. ¿Sí? Y en esa palabra prosidicoi está de manera ordenada. Y es facilísimo aprendértelo. ¿Sí? Así que aprenderlo pues. ¿Sí? Veamos o vamos a estudiar cada etapa del proceso económico. Bien, la producción. ¿Sí? La producción es la etapa donde se crean los bienes y servicios sin realizar, y no dice si no se realiza esta actividad, es probable que no se realicen las demás etapas. ¿Sí? Bien, los factores de producción, ¿sí?, son 5. Bien, en esta etapa se utiliza o se combina estos. El primer factor, que es la naturaleza, se representa con la letra N. El siguiente, que es el trabajo, se representa con la letra T. El siguiente factor, que es el capital, se representa con la letra K. La empresa con la E y el Estado con la I. ¿Sí? El Estado es el factor que regula a los 4 factores restantes. ¿Sí? La naturaleza y el trabajo se lo conoce como factores primarios. Al capital como un factor derivado. ¿Sí? Y en sí a la naturaleza, al trabajo y el capital se le conoce como los factores clásicos. A la empresa y al Estado
se los conoce como factores modernos. ¿De acuerdo? Bien, veamos la segunda etapa, que es la circulación. Bien, en esta etapa se realiza el traslado de bienes desde las empresas hacia los mercados para ser adquiridos por las familias. ¿Sí? Bien, observemos el gráfico y ahí las empresas, ¿sí? Puede ser una empresa Coca-Cola, cualquier empresa, ¿sí? Las empresas ahí me están ofreciendo bien y servicio, ¿verdad? Mientras que las familias están comprando, entonces están demandando bien y servicio. Caso contrario, o yo te hago la pregunta ahora, ¿qué ofrecen las familias a las empresas? La interrogante va. 1, 2, 3. ¿Qué ofrecen? Trabajo, pues, ¿sí o no? Le ofrecen trabajo a las empresas. ¿Sí? Entonces, en ese caso, las familias están ofertando trabajo y las empresas están demandando trabajo. ¿Sí? Entonces, en la circulación es el traslado del producto hacia los mercados. ¿Sí? Pasamos a la tercera etapa, que es la distribución. ¿Sí? La distribución. Bien, en esta etapa se distribuye o se asigna el valor agregado hacia los factores productivos que fueron los que participaron en su creación del producto o bien o servicio, ¿sí? Listo. Escúchame. ¿Cuáles son los factores de producción? El N, el T, el K, el E y el I. ¿Qué es eso, profesor? Ya te lo dije. N, naturaleza. T, trabajo. K de capital. E de empresa. I de estado. ¿De acuerdo? Aquí se va a pagar esos factores. Y bien, ¿cuál es el pago a la naturaleza? Renta. Es el pago, la asignación. ¿Sí? El pago al factor trabajo se llama salario. El pago al factor capital, interés. El pago al factor ganancia se llama, empresa se llama ganancia. El pago al factor estado se llama impuesto sería, ¿sí? Del capital es interés. Hay corrección, el pago al factor estado es impuesto, ¿sí? Bien, veamos la cuarta etapa, que es el consumo, ¿sí? Es la utilización de los bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. El consumo depende del nivel de ingreso que percibe cada agente económico, ¿sí? Listo. En esta etapa se cumple la finalidad del proceso económico. O sea que de todas las etapas que hemos visto, esta es la finalidad, que es el consumo, pues. ¿Sí? Bien, en esta etapa, que es el consumo, se da una ecuación, ¿sí?, muy resaltante, que es la siguiente, que ingreso es igual al consumo más ahorro, ¿sí? O sea que tú vas a consumir de acuerdo a lo que ganes, pues. ¿Sí? Recuerda que tu riqueza es limitada, ¿sí? Por decir, tienes 500 soles, que es tu ingreso. ¿Sí? ¿Quieres comprarte una lacto que cuesta 1000 soles? ¿Podrás o no? No puedes, pues, ¿por qué? Porque no tienes lo suficiente de dinero para comprar. Pero ahora mírame, tienes 1200 ahorrado, ¿sí? Y quieres comprar una lacto de 1000. ¿Puedes comprarlo? Claro, ¿sí? Y todavía te sobra. A ese sobrante se le llama ahorro, pues. ¿Cuánto te sobró? ¿Cuánto ahorraste? 200, profesor. Claro, correcto. ¿Sí? Entonces, no olvidar que en esta etapa del consumo se da la ecuación de que ingreso es igual a consumo más ahorro. O sea que tú vas a consumir de acuerdo a lo que ganes, ¿sí? De acuerdo a tus ingresos. Bien. Y si en esta etapa, ¿sí?, te ha quedado algo de ahorro, lo vas a utilizar
en una quinta etapa, que es la etapa de inversión, pues, ¿sí? Nos dice que consiste en utilizar el ahorro en una nueva producción a través de la adquisición de bienes de capital, como por ejemplo maquinaria, herramientas y locales, ¿sí? Bien, lo más resaltante de estas 5 etapas, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cómo vas a reconocer las 5 etapas? ¿Con cuál? ¿Con qué palabra? Con la palabra que prosidicoi, ¿sí o no? Pro, producción, circulación, distribución, co-consumo y la I de inversión. ¿Cuáles son los factores de la producción? Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. ¿Cuáles son los pagos a los factores de la producción? ¿Cuáles? El pago a la naturaleza, renta. El pago al trabajo, salario. El pago a la empresa, ganancia. El pago al capital, interés. El pago al Estado, ¿cómo se llama? Impuestos. Muy bien. No olvidar eso, sí que es importantísimo. Excelente video, ¿verdad? Creo que con esto se ha aclarado todas aquellas dudas que ustedes podrían tener al respecto de lo que hemos tratado en esta clase 10, y les invito a seguir viendo nuestros videos, participar en los foros de sociedad, que a partir de la fecha vamos a ir generando también foros de opinión, de comentarios en este curso de sociedad, y nos vemos la próxima semana.